Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para esta nueva semana, ya terminando marzo, que voy a iniciar como de costumbre recordándoles que este programa todos los días, de lunes a domingo, está bajo el paraguas, el amparo publicitario de Miclimo, la empresa chilena Climatización que la lleva. Ha ganado premios internacionales y que tiene en este momento una oferta que quizás ya se acabó, no lo sé, en virtud de la cual hay unos equipos de primerísima calidad que, por razones que no les voy a explicar, que son largos, están a precios muy especiales. Y si usted quiere aprovechar esta oportunidad, tiene que ponerse rápidamente en contacto con Miclimo para hacer suya la ocasión, si no la va a perder. Fuera de eso, por supuesto, todo el tiempo Miclimo está ofreciendo la mejor climatización, que es la que yo uso y que me mantiene bien, a pesar de mi alergia, a pesar de todo, pero si no fuera por esto estaría mucho peor. Eso. Segundo, este miércoles y este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171. No les voy a contar lo de siempre, que hay que llamar para pedir mesas de reserva y estar cómodo, pero aquí pueden ir igual. Si no hay mesa, lo van a pasar bomba. Miércoles en la noche, jueves en la noche, estacionamiento al lado, ahí frente a Tenderini, hay un estacionamiento subterráneo en la calle Agustina. Eso, y qué más. Mis libros los están esperando en elvillegas.cl/tienda. Hay un paquete de 6 libros a 40 lucas. Puede también comprarlos de a uno, puede comprarlos en los grupos que quiera. Precios súper accesibles, 40 lucas, 6 libros, imagínense. Despacho muy rápido, pago muy fácil, nunca hemos tenido problemas, estimados amigos. Y vamos a entrar en materia. Voy a partir con una noticia internacional que todos deben haber visto en la televisión en algún lado, y me refiero a un atentado de un grupo musulmán extremista, el ISIS, en una sala de espectáculo en Moscú, que costó la vida a más de 100 personas, y hay otro tendalá de heridos, una cosa tremenda. Y claramente fue llevada a cabo por ese grupo que incluso reivindicó, como dicen ahora, la acción. Los videos que tomaron los propios asesinos mientras iban matando gente, lo hacían gritando el típico Allah Akbar. Ustedes saben lo de siempre. Era evidentemente un grupo islámico, pero el gobierno ruso, Putin y su gente, han intentado sacarle partido a esto, si es que se le puede sacar partido a una cosa que demuestra el fracaso de Moscú para proteger a sus propios ciudadanos, tratando de culpar, aunque sea indirectamente, a Kiev, a Ucrania. No que fueron los ucranianos los que hicieron la matanza, pero que tenían listo las puertas abiertas, una ventana, dijeron, abierta para que se arrancaran los asesinos, lo cual es una mentira descomunal por toda clase de razones. ¿Por qué se iban a arrancar a Kiev? Hay otros lugares más cercanos, si es por arrancarse, que Kiev, pasando por las líneas de frente. Absurdo. Fíjense ustedes que el gobierno de Moscú fue advertido hace semanas por la inteligencia norteamericana que se estaba preparando un atentado de ISIS. ¿Y cuál fue la respuesta de Moscú? Ustedes lo pueden ver en la televisión porque está en YouTube. Apareció el señor, cuando le dieron este aviso, vino el señor Putin y todos sus mascotas que tiene, todos sus chambelanes, sus lacayos, sentados todos en una mesa, diciendo que esto era una operación para desestabilizar Rusia de los norteamericanos, que esto era un cuento de hadas, que esto era una acción del imperialismo yanqui. Y unos días después, ahí está, la acción del imperialismo yanqui, el grupo ISIS. Y con esto, por supuesto, yo no defiendo en absoluto, ni aplaudo, ni nada el atentado, porque mal que mal, una cosa del gobierno de Putin y sus militares y sus lambeculos que tiene a su alrededor, y otra cosa es el pueblo ruso común y corriente. Aunque ellos también son responsables porque eligen, sostienen, mantienen, aunque sea a través de la cobardía y de la pasividad, que existan gobiernos como ese. Pero no son culpables, como nadie impide que les pase una cosa como esta, por supuesto. Nadie. Pero ya ven ustedes Putin intentando tratando de, por lo menos, si no culparlo del todo, de deslizar algún elemento de culpa.
de lo que es un fracaso completo de la contrainteligencia o de la inteligencia rusa. Un fracaso completo del gobierno ruso, iba a decir soviético porque cada vez se parece más, para defender a sus ciudadanos. Y voy a decir además que, sin aplaudir para nada ni celebrar esta masacre, esta es consecuencia de las masacres que llevó a cabo Putin contra sectores islamistas hace unos años atrás, que fueron feroces, matanzas feroces. Bueno, se están vengando de forma horrible, pero se están vengando. Uno diría, ¿por qué no se tratan de vengar de los mandatarios rusos, que son los responsables de las acciones que se llevaron a cabo contra los islamistas, los musulmanes, hace años atrás? Pero eso es más difícil, ¿no? Esta gente vive bajo una protección, se protegen, pero hasta para ir al water. Así que era más fácil entrar a un local público y matar gente. Ahí se desnuda una vez más, porque lo ha hecho en distintas ocasiones el régimen de Putin, y se desnuda una vez más cierta continuidad histórica de Rusia. Rusia ha vivido siempre bajo el dominio, la bota de un autócrata. Primero fueron los príncipes de las distintas ciudades más o menos autónomas, antes que existiera Rusia como entidad política unitaria. Después fueron los zares. Recordemos los nombres espantosos que ya ellos mismos se dan. Iván el Terrible no sería por lo amable que era. Pedro el Grande, que fue un autócrata, un masacrador, pero a primer nivel. Y así sucesivamente. Después, el gobierno de los bolcheviques, que fue el peor de todos, que significó la muerte de millones de rusos ejecutados por ser elementos contrarrevolucionarios, por ser saboteadores, por ser desviacionistas. Bueno, ese es el lenguaje de ellos. Por todas esas razones, millones. Otras categorías completas de personas fueron masacradas, como los campesinos que eran lo suficientemente laboriosos, diligentes y trabajadores para que les fuera bien. Eso en la mentalidad de esta gente, y es un elemento que sigue presente, latente en las izquierdas. La persona que sobresale por algo, que le va mejor, que hace dinero sobre todo, es un pecador y hay que destruirlo. Los destruyeron millones. Bueno, y después de eso se abrió una pequeña ventanita mínima con Gorbachev y la perestroika y la glasnost, más o menos. Después se abrió un poco más cuando se cayó el régimen soviético de Frentón, pero eso duró muy poco. Muy pronto volvió el Estado ruso a revivir, resucitar las prácticas despóticas de siempre. Y hacen lo que se les da la gana, solo que ahora disfrazan esto de democracia. Entonces hacen unas votaciones donde el único que corre es el candidato, digamos, del oficialismo, llamémoslo así. No ya del Partido Comunista, sino que de los que ahora dominan, pero que son tan déspotas como eran los comunistas, como eran los zares, como eran los príncipes. Y hacen lo que quieren, no tienen ningún escrúpulo, no tienen ninguna moral, y son ineficientes además. En esta guerra, que los rusos llamaron, o el gobierno ruso llamó una operación militar especial, se ha revelado lo que se revela siempre de estos regímenes, que son corruptos, que son ineficientes, que lo que producen es de mala calidad, y que no tienen ningún respeto por la vida de sus propios ciudadanos, a quienes mandan en oleadas a que los masacren, en este caso los ucranianos, como antes eran los alemanes. No les importa si pueden ganar 50 metros de terreno perdiendo un batallón completo en 5 minutos, no les importa. Ahí está Putin, y ahora culpando a Ucrania de algo que es resultado de la ineficiencia de la inteligencia de Moscú y que le ha costado la vida a tantos ciudadanos. Una y otra vez uno ve a las sociedades, los pueblos, a las culturas repetir sus patrones, y en el caso de Rusia no podría haber sido más evidente todo con esta guerra. Esta guerra ha rasgado las vestiduras, o más bien dicho, los harapos en este caso, de Rusia, y ha mostrado lo que es su régimen: la corrupción, la ineficiencia, el desprecio por la vida, la mentira permanente, una fábrica permanente de mentira. Cosa que heredó el Partido Comunista, los partidos comunistas de todas partes, una fábrica de mentiras, de imputaciones, de doble estándar, de doble hablar, como decía George Orwell en 1984. Bueno, les quería contar eso. Y voy a pasar ahora a leerles una carta que está en plataformas digitales de
el almirante retirado don Daniel Arellano. Voy a leerla sin ningún comentario mientras la leo, después quizás haga alguno, ahí veré, depende del ánimo. La carta dice: a todos quienes piden la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público, a todos que piden a Carabineros y a la PDI mano dura contra la delincuencia, a los que tratan a los militares de gallinas, les pregunto: ¿han ido al penal de Punta Peuco o Colina 1, en donde la mayoría de los uniformados en retiro que combatieron al terrorismo están condenados por presunciones? ¿Han ido al centro femenino, en donde hay 3 uniformadas en retiro cumpliendo condena también por presunciones? ¿Qué han hecho para que los militares que lucharon contra la subversión y la derrotaron no sean juzgados por un sistema penal distinto al resto de los chilenos? ¿Qué han hecho para que los militares cumpliendo condena no sean discriminados en el acceso a beneficios carcelarios? ¿Qué han hecho para que los empresarios dueños de los medios de comunicación masivos se preocupen de que esos medios sean veraces y ecuánimes en lo que difunden? ¿Qué han hecho para que termine la persecución jurídica a quienes tuvieron que enfrentar a la subversión? ¿Qué hicieron para evitar que los gobiernos desde 1990 a la fecha les hayan quitado facultades a Carabineros en el control del orden público? ¿Qué hicieron o están haciendo para evitar que los Carabineros sean juzgados por enfrentar a delincuentes o subversivos? No trates de cobarde ni pidas que te protejan si después no vas a defender a quienes te protegieron. La lección del 73 ya se aprendió. Se deberán cambiar muchas leyes y concurrir otras circunstancias para que las Fuerzas Armadas y policías usen la fuerza que poseen. Interesante, ¿no? Esto tiene muchas interpretaciones. Hay textos y subtextos del subtexto. Y no es necesario ser un genio en criptografía o análisis semántico para darse cuenta. Aquí se habla del control del orden público sin especificar cuál es la amplitud del control de orden público que tiene en mente el almirante retirado. Se habla de los que piden que vaya la gente, que vayan los uniformados a combatir la delincuencia, pero también se puede sobreentender de otras maneras. Se le hace una serie de reproches a la gente que son lo que yo he hablado acá y que todo el mundo sabe. Lo que los militares conversan cuando el tema sale a relucir, y sale bastante a menudo, les puedo advertir, en sus casas, en sus casinos, en su mundo militar. Es siempre el mismo. Los civiles, ahora, que se curen con su chichita. Ellos hicieron posible esto. Ellos no nos han, como dice aquí, defendido a quienes los protegieron. Entonces, que se jodan. Esa es la palabra que usan, para no usar una palabra más dura, que usan. Que se jodan. Pero hay otra frase final que también tiene bastantes posibles interpretaciones cuando dicen: la lección del 73 ya se aprendió, es lo que hemos estado diciendo. Se deberán cambiar muchas leyes y concurrir otras circunstancias. ¿Cuáles otras circunstancias? Se puede preguntar a usted. No tengo idea. No sé, no tengo la más mínima idea a qué circunstancias se refieren para que las Fuerzas Armadas y Policías usen la fuerza que poseen. Algunos van a decir que esta es una carta golpista, y a mí me parece así en la primera lectura que no es golpista, sino que todo lo contrario. Está diciendo por qué no vamos a salir a defenderlo de la delincuencia ni ninguna otra cosa, como lo llama él, del orden público, después de todo esto que ha sucedido, que él enumeró punto por punto. Así que desde ese punto de vista sería todo lo contrario. Sería una explicación de por qué las Fuerzas Armadas van a seguir con los brazos cruzados, pase lo que pase. Por otro lado, nos dice que tendrían que concurrir otras circunstancias. No sé qué otras circunstancias. Yo me imagino, esto es puramente especulativo, por supuesto, que quede claro, que las Fuerzas Armadas tienen como juramento la defensa de la patria. ¿No es así? Aunque me cueste la vida, etcétera, hay un juramento que ustedes quizás habrán visto en la ceremonia. Defender la patria. No necesariamente defender un gobierno.
La patria es una cosa permanente, que abarca los siglos, que abarca las generaciones. Un gobierno hoy en día abarca 4 años. Tampoco ese juramento dice que están para defender tal o cual orden jurídico-político. Están para defender la patria, que supera todas las otras cosas por su peso, por su importancia, por su duración, por su significado, etc. Entonces uno podría decir, bueno, puede que haya algunas circunstancias que aquí no explica en esta carta, eso que llama otras circunstancias, que podrían, no sé, a lo mejor escribir otra carta. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser eso. No sé. Bueno, la leí. Ustedes verán, interpretanla como quieren. Tiene muchas interpretaciones. O no, quizás ni tantas, 2 o 3. Y yo no las voy a hacer acá. Me hago más bien preguntas que afirmaciones. En todo caso, sí, creo que lo he dicho en muchos programas, los que están esperando algo salvador de otras instituciones, pueden seguir esperando sentados. Lo dije el otro día con estas mismas palabras. Permítanme ir a mi primer bloque, amigos, que hace posible la existencia de este programa, que usted ve quizás todos los días. Y dicho sea de paso, un agradecimiento a la gente que ha permanecido durante ya años apoyándonos en Patreon y en Flow, y a las personas que no lo han hecho y que vienen a este programa, yo les solicito que tengan a bien ser parte del Patreon por unos $2-3 al mes, que no les significan nada, pero multiplicado para nosotros por muchas personas nos permite mantener esta cuestión funcionando, que cada vez es más difícil. Como para cualquier pyme, esto es súper difícil, y lo que es peor, cada vez más difícil. Bien, voy a Torch, la empresa que trae linternas como esta que les he mostrado, que ustedes ven, una cosa súper delgadita, no pesa nada, y sin embargo, por Dios que es potente, por Dios que tiene funciones, intermitente, tiene una secuencia de pulsaciones que yo nunca me acuerdo cuál es. Ahí tienen, la secuencia era esa. Miren la cantidad de luz, aquí tiene una luz roja para pedir auxilio, y todo esto usted lo podría llevar en el bolsillo de la camisa. Se carga fácilmente. Acá atrás tiene un enchufe para USB, acá tiene otro enchufe. O sea, esto es increíblemente eficiente, con más potencia que esas linternas guatonas de antes, llenas de unas pilas gordas y pesadísimas. Esto es, digamos, el tipo de cosas que uno puede tener en el bolsillo todo el tiempo, junto con el llavero, qué sé yo, para cualquier situación. Estas solamente existen en Torch, no las va a encontrar en ninguna otra parte salvo en el sitio de ellos. Acuérdense que resisten el agua y los golpes, dicho sea de paso. Continúo con Fastmark, la empresa chilena de transporte internacional de carga, grandes o pequeñas. Grande para las empresas, container en barco, cargas en avión, cargas pequeñas para particulares que hayan comprado algo en Estados Unidos, también se las van a traer a su casa. Fastmark, amigos, fastmark.cl los contactan. Sigo con AutoWolf, la empresa que va a su casa y en 24 horas le deja su vehículo como nuevo, la carrocería. Temas de pintura, desabolladura, en fin, todas esas cosas, amigos, 24 horas frente a sus ojos. Usted está viendo lo que hace, por lo tanto es de calidad y de hecho garantizan su trabajo por creo que más un año o más. Así que no problem, autowolf.cl. Y termino este bloque con basedeadministradores.cl. Si usted está buscando un administrador para su condominio, para su edificio, no consulte al administrador del edificio al lado y tenga una especie de, abro comillas, base de datos de 2 o 3 nombres, sino que entre a basedeadministradores.cl, donde tienen miles de administradores con su currículum, con los trabajos que han hecho. Todos los que están en esa lista, entre paréntesis, usan un software especial para manejar mejor las cosas. Usted elige cuál le parece, cuál le tinca más. Eso sí que es forma de elegir. Elegir entre miles y no elegir entre 2 o 3 o 1, quizás nada más. La mejor herramienta entonces es basedeadministradores.cl para encontrar el administrador que usted quiere, que necesita su edificio o condominio. Bien. Hay una columna de Carlos Peña,
que yo los invito a que busquen. Me imagino que salió el domingo, el día que yo estoy grabando este programa, o el sábado, no sé, salió en el Mercurio, donde tiene sus columnas Carlos Peña. Es una columna que se llama Adiós al gobierno woke. Se refiere woke a este movimiento que en Chile no tiene ese mismo nombre, aunque a veces se usa, llamémoslo también, si ustedes quieren, discurso políticamente correcto, esta actitud que él describe muy bien, Carlos Peña, un muy buen columnista, en qué consiste una cosa absolutamente infantil, basada en aspiraciones, en deseos, en buenismo, en absoluta ausencia de sentido común, de realismo, de ver las cosas como son, una cosa infantil, realmente infantil, y dice, bueno, que esto a propósito de la visita de una ensayista o filósofa que impresionó mucho a Carlos Peña y que tiene un libro, vino a presentar un libro, me parece, donde analiza el pensamiento woke y establece que no tiene nada que ver con la izquierda, que de una forma u otra es un heredero del pensamiento iluminista, racionalista del siglo XVIII. Medio distorsionado para mi gusto, pero dentro de todo, al menos con una pretensión de racionalidad, de entender las cosas como funcionan y de pretender mundos más organizados racionalmente. Mientras que el pensamiento, si es que podemos llamarlo así, diríamos mejor el sentimiento woke, no tiene nada que ver con eso, es una cosa absolutamente absurda. En vez de considerar a los seres humanos como una sola entidad, por último políticamente como ciudadanos, los diferencia en miles, los fragmenta en miles de etnias, identidades distintas, y con eso trata de armar una especie de, no sé, un rompecabezas. Ustedes lo vieron en la primera intento constitucional, ¿no?, de reforma constitucional, el tipo de tonterías que salían. Bien, ahora quiero comentar sobre esto. Lamentablemente no es simplemente un gobierno woke el que estamos experimentando, estamos sufriendo los chilenos. Es una generación woke de la que salió el gobierno woke, una generación woke que puso a otros woke de su generación woke en el gobierno woke. Son una sola entidad, unos están en el gobierno y otros son los que votan por los que están en el gobierno. Eso es una generación completa, una generación que se educó, o más bien dicho, no se educó, sino que se formó, o más bien dicho, se deformó, o como quieran decirlo, en un mundo cultural, mediático, político, tal, que generaron esta condición que en Estados Unidos llaman woke, que aquí, no sé, le llaman progresismo, pero que viene siendo la misma pampirolada. Es una generación completa. Si usted habla, por supuesto hay excepciones, los más inteligentes no están en el lote. Siempre estas cosas ismos son de propiedad, por así decirlo, de la masa mediocre, mediana. Los más inteligentes no caen en los ismos de ninguna clase. Es la masa, la chusma intelectual, llamémoslo así. Esos se formaron todos iguales. Usted habla con uno y es como hablar con otro. O sea, con uno usted sabe cómo son todos, con muy pocas variantes. Hasta usan la misma ropa, hasta usan el mismo estilo de barba y bigote. Hasta, fíjense usted, busque a alguien en el mundo progresista, por ejemplo en el Frente Amplio, que es el más representativo porque son los más jóvenes. Busque un hombre que no tenga barba y bigote. Todos se uniformaron con eso, así como en los años en que yo conocí a los revolucionarios de los 60, 70 tenían otros uniformes. Todos andaban con unos bototos, todos andaban con un aire así de... También la barba, porque parece que ahí tiene que ver un poco con el machismo, supongo, no sé. Una cosa más. Es una generación completa. Y por lo tanto no vamos a decir adiós al wokismo. Podemos decirle adiós y le vamos a decir adiós al gobierno woke, pero no le vamos a decir adiós a la generación woke. Yo conocí a la generación hippie, que se crió en los años 60. Yo no entré en ese cuento naturalmente. Una generación que se creció en la onda del Let It Be, escuchando a los Beatles, piteando marihuana, vistiéndose de cierta forma. Tenían el pelo, unas melenas que le llegaban, no como el mío me dicen el peluque y todo, pero no es nada comparado como era el estilo de cabelleras que se usaba en esa época los feligreses del Let It Be.
tenían toda una onda, una cosa así, rechazaban la sociedad de consumo, pero eran los más dependientes de sus papás y de alguien que les financiara su rechazo del consumo. Bueno, esos hippies tenían 15, 18, 20, 30 años, iban a estos famosos festivales, como ese famoso festival en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, que dejaron, entre paréntesis, un basural, porque no eran muy dados a la higiene, o sea, de paso, no se bañaban nunca. Bueno, uno habría pensado, muchos pensaban, yo me acuerdo lo que pensaba mi madre en esa época, cuando veía el movimiento hippie, que era muy rasca acá en Chile, pero había algo, ¿eh? Y decía, bueno, estos niñitos ya van a crecer y se van a pegar la cachá como son las cosas. Pero fíjense que no. El que dicen, como dicen, el que nace chicharra muere cantando. Estos hippies se empaparon en una visión, no una visión, no sé, algo del mundo. Se acostumbraron a no trabajar o trabajar muy poco, a ciertas costumbres de consumo y cosas así. Y pasaron los años. Y hasta los 80, 90, yo recuerdo, porque después yo no he tenido contacto con nadie, prácticamente vivo encerrado, vivo en estado de aislamiento completo. Pero yo me acuerdo que los 80, 90, quizás hasta cerca del 2000, yo me topé en varias oportunidades con gente que había conocido cuando yo era cabro, cuando tenía 18, 19 años, y seguían siendo hippies. Los que habían sido hippies en ese entonces siguen siendo hippies ahora, solo que están reventados, solo que están absolutamente idiotizados. Tantos años de marihuana les secó el cerebro. Andan siempre con la onda, así con unos ojos como entelados, con una sonrisa vacua, permanente. Son un fracaso en sus vidas profesionales. Varios de ellos ya deben haber muerto, los que yo conocí. Siguieron siendo lo mismo. Lo mismo va a pasar con los woke. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el señor Boris, cuando deje de ser presidente de Chile, va a ver la luz? No tiene recursos para eso. No. O los otros. Lo que va a ocurrir con esta generación woke, van a seguir existiendo como woke hasta que se mueran, como pasó con los hippies. Lo que pasa es que van a ser reemplazados por la segunda generación, como llamo yo, revolucionaria, o la segunda revolución reformista. Incluso si tienen la apariencia de ser un gobierno de oposición, pero están espiritualmente formados, pese a los cuadros jóvenes, de manera no muy distinta a los de izquierda, no muy distinta. Vean ustedes el pensamiento de gente de Evópoli, por ejemplo, o de los amarillos. No hay tanta distancia, hay distancia pero no tanta. Va a venir otra generación menos sentimental y más racional, como ocurre con todas las revoluciones. Ustedes estudian la Revolución Francesa y van a ver el mismo fenómeno. Los que en la primera generación se creían catones y brutos y trataban de imitar a los héroes romanos y era realmente una comedia ridícula, se convirtieron después en los Napoleón. En los cónsules, en el directorio. Bueno, de esto estoy escribiendo ahora para un próximo libro que les voy a mostrar en 1 o 2 meses más. Y eso es lo que va a suceder. No va a haber un adiós al wokismo, va a haber un adiós al gobierno woke. Vamos a seguir conviviendo con los woke hasta que se mueran. Y vamos a tener otra cosa, pero no muy distinta, pero al mismo tiempo muy distinta. Las dos cosas coinciden. La contradicción aquí coexiste. Así es que esta generación que reemplaza a los Boris y compañía, algunos de ellos van a ser, incluso esta nueva generación, van a ser de la actual, pero van a ver muy pocos, los menos lesos, van a haberse pegado al alcachofazo de cómo van las cosas en este mundo en realidad. Otros van a venir de otros sectores, eso que ahora llaman la centro-derecha. Otros no van a venir de ninguno de estos sectores políticos, sino que van a emerger de otros lados. Y van a hacer lo que pasa siempre en esta segunda etapa. Se va a aceptar y mantener y mejorar y hacerlo funcionar bien lo que valía la pena, y se va a tirar al tarro de basura todo lo mucho que no valía la pena en absoluto. Y se van a acabar los lenguajes woke, se va a acabar el todes, se van a acabar los ismos, y van a quedar las cosas que valían la pena, porque hay cosas que valen la pena. Porque estos movimientos, estos ismos, incluyendo el wokismo, el progresismo, todos los ismos, parten de un principio racional que está muy lejano y luego lo pervierten, lo distorsionan, lo caricaturizan y lo convierten en un desastre. Pero había en el origen de los tiempos, en el principio era la oscuridad, viene el Fiat Lux, en el principio había algo que valía la pena. Eso que valía la pena va a ser mantenido, mejorado y bien implementado. Y la primera generación, los Boris y compañía, bueno,
esperen a mi libro, para ahí explico cuál va a haber sido la función histórica que cumplieron, porque nada ocurre en la historia que no tenga una razón de ser, estimado amigo. Yo creo absolutamente en la razón absoluta. Bueno, ya les hablaré de ese libro que viene en camino. Y a propósito de gobierno, amigos, estaba viendo algunos estudios sobre las opiniones de expertos, los famosos expertos de la prensa, sobre la contienda electoral que viene en octubre, donde se va a elegir un montón de cosas. Alcaldes, cores, gobernadores, un montón, autoridades, digamos, de nivel intermedio, pero va a participar mucha gente por el voto obligatorio, etcétera, y va a ser una prueba potente de cuál es la situación política del país en este momento. En eso estoy de acuerdo con los llamados expertos. Entonces, es vital. Esto no va a ser como en el pasado, elecciones de alcalde, no importaba mucho. Ahora es vital porque es una especie de plebiscito en gran escala. Mejor que los plebiscitos que hemos tenido, quizás, o por lo menos muy parecido en cuanto a su significación política. Entonces viene octubre, nos falta tanto, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6, 7 meses, medio año. Y el gobierno ve que si sufren una derrota espantosa, si la oposición, la derecha, como dicen, los vence masivamente en muchas partes, quizás casi en todas, o por lo menos bastante, si retroceden, va a ser para ellos ya no un torpedo, sino que va a ser la explosión, digamos, de la Santa Bárbara del barco. Entonces, y aquí es lo que viene, lo que les quiero decir. Amigos, por lo que sé, por lo que me han contado, por lo que me han informado mis espías, puntuales y precisos, el gobierno, en vistas de esta situación, que para ellos es vital, se prepara para hacer lo que sea necesario, si es preciso degollar a la abuela, para reencantar, como se dice ahora, al público. Y eso significa que van a poner en práctica todo lo que incluso ahora rechazan. Naturalmente van a hacer el mínimo, pero lo van a multiplicar con eso que ellos sí saben hacer, que es la parte mediática, con lo cual cuentan, por supuesto, con el apoyo de una muy buena parte de los medios de comunicación, que están invadidos hace mucho tiempo por gente de izquierda en un 80-90%. Los dueños de medios de comunicación están acobardados hace mucho tiempo, lo hemos visto cómo funcionan los medios de comunicación hoy en día. Entonces van a emplear todo para convencerle a usted que ellos sí están actuando contra los bandidos, contra los malos, contra las organizaciones criminales. Esto va a ser lo más vistoso. Se prepara una gran representación escénica en ese campo. Y en otros también que están en este momento de cabezas pensando cómo lo hacemos, compañeros, para que reencantemos a la gente. Y no es tan difícil, porque la gente cae fácilmente una y otra vez en el mismo engaño. Caen una y otra vez en el cuento de que aquí dentro de la maleta tengo una culebra. Una y otra vez. Entonces es cuestión de hacerlo más o menos bien y ya les funciona. Están de cabezas pensando qué vamos a hacer para que la comedia que montó Boric para la segunda vuelta y que le funcionó, sea casi un juego de niños al lado de la que vamos a montar ahora. Prepárense para ver esas iniciativas que parecieran que van a tratar de proyectar la imagen de que ahora el gobierno sí que estamos en el segundo tiempo haciendo las cosas bien, sí, hemos movido la calle, bla, 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 bla. Todo eso es un montaje gigante. Yo no digo que no van a atrapar efectivamente delincuentes ni van a hacer cosas. Las van a hacer porque, por supuesto, tiene que tener algún contenido. Pero su propósito no es ese, sino las elecciones. Y por lo tanto, van a multiplicar el efecto mediático y van a tratar de minimizar los hechos reales que van a tener que hacer, incluso contra la voluntad del PC y contra la voluntad de quien sea de los grupos más duros de la izquierda. Y algunos de esos grupos más duros, como el PC, que son más racionales, ellos mismos van a aceptar esa situación como un costo necesario, como un mal necesario. Acuérdense lo que les estoy diciendo, amigos míos, porque viene ya pronto, se está preparando el escenario para eso. Y ustedes lo pueden detectar en algunos signos, algunas cosas que dice Boris y otros. Como por ejemplo, toda esta historia de Boanovich, el alcalde, es, por así decirlo, fue una sonda para ver cómo reaccionaba la gente con esta cuestión, cómo reaccionaban, bueno, distintos, ¿cómo lo llaman ahora? Actores sociales. Prepárense, tomen asiento, tomen palco, amigos. Voy a mi segundo bloque. AIM Global Golden Visa, ya saben, la visa como pasaporte, no la visa, la tarjeta,
para que usted tenga la oportunidad de ir a habitar otro país tranquilamente, hacer inversiones tranquilamente, cambiar completamente su vida con esta especie de este segundo pasaporte de oro, dorado. Por eso se llama dorado, por todas las ventajas. En AIM Global lo van a asesorar durante todo el proceso para tener la Golden Visa, agende una reunión con ellos. Recuerden que es un programa que interesa a los propios países que lo recibirían a usted, porque quieren atraer gente, quieren atraer inversión extranjera y están ofreciendo residencia o ciudadanía. Son una opción muy atractiva. Los que están pensando así en grande, pónganse en contacto entonces con ¿dónde? ¿Qué cosa? Go AIM Global SCL. Ustedes están viendo aquí la dirección internet. Sigo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en plena región de los lagos, un lugar precioso que ustedes pueden verificar que lo es en lomasdemillaray.cl, porque tienen un video. Vean el video y se van a garantizarse que les estoy diciendo la pura y santa verdad. Todas las parcelas que están en venta ya se están vendiendo. Tienen electricidad soterrada, tienen agua, tienen fibra óptica, amigo, una oportunidad estupenda. Continúo con KM Millas, kmmillas.cl, el lugar para vender las millas que usted acumuló en sus vuelos antes que desaparezcan, porque desaparecen, las empresas las borran en un momento dado y usted no tiene idea. Si no las va a usar, vaya, véndalas y conviértalas en dinero, y es en buen dinero. Entrena inglés, ahí está la dirección, nunca me acuerdo si es CL o com, pero usted lo está viendo ahí a mi lado. Una academia de inglés gestionada por profesores, cursos online muy potentes. Usted va a terminar el curso sabiendo inglés en el nivel conversacional, que es el que la mayoría de la gente requiere. La mayoría de la gente no necesita tanto inglés para leer o para escribir, sino que para hacer negocios, para conversar, para entrar, por último, para cosas como esa, para entender una película sin leer los subtítulos, todo eso. Entré en inglés. .cl me parece que es. Y sigo con edisur.cl, ese sí que es .cl, librería en compañía 1025, y en el sitio edisur.cl tienen, en este momento deben tener más ya, 1500 títulos digitales a unos precios ridículos, y créanme que la oferta es fantástica. Yo la otra vez les conté que encontré libros que usted en papel no los va a hallar por ningún lado, ninguna parte, todos en castellano. En historia, en todas las cosas, en narrativa, en todos los géneros habidos por haber de los textos, pues textos de todo orden de cosas, amigos, en Edisur, precios ridículos, por los precios que alcancé a ver, porque no revisé los 1500 títulos que tenían en ese momento, andan menos de 4 lucas. Ya, voy a continuar con mi programa. Prepárense entonces, tomen palco para la gran función que viene, para una especie de reestreno, pero en una escala superior de lo que vimos segunda vuelta con Boric. Acuérdense lo que les estoy diciendo, así que tengan puesto, digamos, todas las precauciones para evaluar bien lo que vean. No se dejen engañar por la primera cosa que ven, amigos. Piensen un poquito. Continúo ahora con don Marcel, el señor Marcel, que nos divierte tanto. Él insiste que el empresariado tiene un prejuicio. Claro, no dice como dijo, me parece a mí torpemente, el presidente de la República, que los empresarios tienen una soberbia paternalista, lo cual es una contradicción en los términos, como expliqué el otro día, y que desdeñan esto y lo demás. Ya no se fue por ahí, trató de corregir un poco, pero sin que se notara. Entonces habló, lo que hay aquí es un prejuicio, un prejuicio, señores, una fuerte sospecha, es lo que yo diría que tenían los empresarios. Voy a aclararle una vez más a Marcel, porque parece que no entiende qué es lo que es un prejuicio. Un prejuicio es hacerse un juicio antes de tener uno la información como para hacer el juicio. Prejuicio es como en el chiste de la guitarra. Métete la guitarra por donde te quepa. Prejuicio es que le hablan a uno de cierta persona que es de tal origen étnico y inmediatamente ya uno lo desdeña porque el tipo debe ser así o así, y uno no lo conoce. Eso es un prejuicio, como lo dice la palabra, un juicio hecho antes, prejuicio. Bueno, antes de que llegara el actual gobierno, antes que llegara
los ocupa a la moneda, el empresariado tenían sospechas fundadas, porque la izquierda no apareció de la nada, no llegaron en una nave espacial, sino que hay una larga historia incluso de los titulares que llegaron a la moneda, porque antes de llegar a la moneda estaban en el Congreso, estaban en todas partes hablando, pero hasta que no sé, hasta por los codos. Entonces, no era necesario hacer adivinanza o tener prejuicio, ahí estaban las cosas. Así que como mínimo tenían sospecha que las cosas se podían poner muy mal. Y ahora, estos empresarios, y no solo los empresarios, sino que por lo menos 2/3 o 3/4 de los chilenos, tienen juicios porque los hechos están a la vista. Podemos hacernos juicios ahora. No hay prejuicios, hay juicios. A usted le puede parecer que los juicios son equivocados, y eso puede decirlo y tiene derecho a decirlo el señor Marcel, que están juzgando equivocadamente a este gobierno. Ahora, ¿qué dice respecto a esa materia? Dice, por ejemplo, que el empresariado habla de que este gobierno no tiene interés por el crecimiento, que no siquiera mencionan el crecimiento. ¿Y qué es lo que responde Marcel ante ese juicio, basado en los hechos que esos empresarios y todos nosotros vemos? Dice que eso va contra toda la evidencia de lo que se ha hecho en materia de desarrollo económico. ¿What? ¿Evidencia de qué cosas que se han hecho, señor Marcel? ¿Cuáles son esas cosas que se han hecho que están a la vista, que cómo es posible que no las vean y que sigan pensando que él no se preocupa por el crecimiento de este gobierno? A ver, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué tenemos de evidencia? O sea, de cosas que están a la vista, que son evidentes, que permiten hacer juicios. Tenemos la evidencia de que este gobierno en materia económica quiere hacer una reforma tributaria que significa apretar más los tornillos por todos lados. Yo no digo que toda la reforma, digamos, tiene ese objetivo, porque hay algunas cosas que me parecen correctas, como terminar con la evasión o elusión, pero eso es una parte nomás, el resto es apretar tornillos, subir impuestos aquí y allá, etc. Eso es una evidencia. No sé qué tenga que ver con el crecimiento, aumentar impuestos. Yo creo que no tiene mucho que ver, yo creo que son cosas que van en sentido contrario. Esa es una evidencia. Después voy a darle otra evidencia que sufren los empresarios que quieren empezar algo nuevo, la permisología. Respecto a la cual dice Marcel, justamente sobre este punto, pero ¿cómo no se dan cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? No han hecho nada, han hecho avisos, que es lo único que hacen, avisar que van a hacer algo, y hasta ahí queda el hacer, en el aviso de lo que se va a hacer. Fuera de eso, el recorte a la permisología, si ustedes examinan la propuesta que se habló en algún momento, no va al meollo del asunto, es marginal, es un corte menor, no hace la diferencia, no hace un cambio, no produce un cambio importante, que es lo que se requiere, grandes males, grandes remedios. No tenemos inversión, hay que producir inversión, se tiene que terminar por lo menos en un 90% esta permisología, que es absurda. No se trata aquí de cortar cosas que son buenas, se trata de cortar hojarasca, se trata de cortar grasa. Entonces, ¿cuál sería la evidencia de esto que estarían haciendo por la permisología? La evidencia sería que no están haciendo nada aún, y que si llegan a hacer algo va a ser muy poco. Muy poco. Otra evidencia la acaba de dar el propio presidente de la República. Los discursos empresariales en que acusa a los empresarios de soberbia paternalista, en otro momento los acusa de qué, no, usa otra expresión, denigratorio, actitudes denigratorias. No es los primeros, no son las primeras imputaciones que directa o indirectamente hace el señor Boric, para no hablar de otros tantos personajes de menor cuantía del gobierno que también manifiestan claramente que detestan todo lo que tenga que ver con empresas, negocios, capital, inversiones. Todo eso para ellos entra en el mismo territorio de algo, digamos, de lo tabú, de lo perverso. Acuérdense ustedes de una frase que suelen emplear unos personajes, acuérdense de una frase que se empleó cuando empezó esta demolición de la educación que tiene la educación chilena en este momento en colapso. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la frase que usaron? Se las voy a recordar.
que la educación no tiene que ser un negocio. Y con eso les pareció que bastaba. Si habían colegios particulares que ganan plata, si habían actividades educacionales que ganaban plata, ya eso instantáneamente condenaba esa manera de funcionar. No se les pasó por la cabeza a estos genios deslumbrantes que lo que interesa de la educación no es si alguien, al organizar el colegio, al contratar profesores, al tener un currículum, está ganando plata al final del día. Lo que interesa es cuál es el efecto de esa acción educacional, si finalmente los alumnos, cuyos padres están pagando, reciben una buena educación o no, son formados o no, aprenden o no. Eso es lo que importa, y no si alguien hace negocio. Eso es una cuestión de gestión marginal con respecto al tema central de educar. Y viceversa. No porque algo sea hecho sin que nadie gane plata, eso es bueno. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Pero fueron tan estúpidos que les parecía que era argumento suficiente decir la educación no puede ser un negocio. Tiene que ser de gratuita y de calidad. Vean el pastel que tienen ahora. Bueno, frases como esa, miles. Después tenemos eso de no más AFP. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso. Ya lo hemos visto con los retiros de fondo, que fue una manera de intentar destruir la AFP a la pasadita. A ver cuál fue el resultado. Otra vez manifestando de odio que tienen contra todo lo que sea dinero, negocios, empresa, inversión, por razones psiquiátricas que tendrían que ser estudiadas por una especie de Sigmund Freud del siglo XXI, estudiar la mente, las pequeñas mentes de esta gente. Bueno, eso es otra evidencia, pues, señor Marcel, que los empresarios ven o escuchan todos los días. Esas son las evidencias que permiten hacer juicio. Las evidencias suyas no las vemos por ninguna parte. Las evidencias de que se está haciendo cosas reales para el crecimiento y no para el decrecimiento, yo no las he visto. Que alguien me las muestre, por favor. Si alguno de ustedes que está viendo el programa tiene alguna evidencia de crecimiento, por favor, coméntelo en YouTube. Así es que, eso. Y finalizó Marcel su intervención con una frase que de alguna manera revela lo que quizás en el trasfondo piensa Marcel en una de esas. Quizás todas estas cosas, dice, todos estos juicios que se hacen los empresarios por cosas que ha dicho el gobierno, quizás todo esto tiene que ver con cosas que se dijeron antes de las elecciones. O sea, voy a traducirlo. Quizás todo tiene que ver con las huevadas que dijeron aquí los compadres del sector antes de las elecciones. Y que ahora se las están cobrando y ahora se las están tomando en serio. Bueno, y se las están tomando en serio porque son serias. No fueron simplemente huevadas. Es lo que piensan, o más bien dicho, lo que no piensan. Pero es curioso este giro de Marcel, ¿no les parece? Como diciendo, bueno, aquí estoy de ministro de Hacienda, de esta gente que dice puras leceras, y entonces yo tengo que arreglármelas después y tratar de arreglar el pastel. Así me sonó. Y eso es un juicio mío. Bastante benévolo hacia Marcel, porque asume y supone mi juicio de que hay en él un último resto de racionalidad y de sentido común, que no ha sido completamente chupado por ese hoyo negro de la tontería del sector para el cual está trabajando. Y voy a entrar de inmediato al tema de la comisión investigadora por el caso de Hermosilla. Un caso que está explotando por todos lados, que esta cuestión está pero saltando la pus por doquier. Pero antes les cuento de Transporte Escala, una empresa que muy pocos de ustedes conocen, pero ahora van a empezar a conocer, porque es una empresa de transporte muy, pero muy especial, porque lo tiene todo. Buses para que ustedes, si tiene empresario y quiere transportar a sus trabajadores todos los días de alguna manera, de su casa, de un cierto lugar a su empresa, o lo que sea, van a tener unos buses y buses de primera categoría, de último modelo. Si usted quiere un tema con escolares, tiene minibuses, también último modelo para hacer esa tarea. Si usted quiere transporte personal, una vez o muchas veces, una vez un viaje o muchos viajes que va a hacer sistemáticamente, Transporte Escala tiene vehículos para todas esas situaciones. Transporte Escala. Seguridad, autos de último modelo, confidencialidad, Transporte Escala. Continúo con Compreoro, ya sabe, compreoro.cl, donde usted puede comprar oro, pero también puede comprar plata en lingotes, en moneda, para tener una base sólida, un resguardo que nunca se va a destruir, porque el oro y la plata, ya sabe usted, son en sí mismo valor.
No son un papel de la bolsa, un billete, un cheque. Son en sí mismo valor, nunca lo pierden, más bien lo ganan. Oro y plata en Compre Oro. Continúo con Patricia Stocker, patriciastocker.com, profesionales a cargo de registrar su marca y luego renovarla, conservarla y defenderla todo el tiempo que sea necesario para que usted viva tranquilo con el nombre que le puso a su pyme, con el nombre que le puso a la cosa que inventó, a la revista, al libro, lo que sea. patriciastocker.com. Y termino con USA Inmobiliario, que le da la oportunidad de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos como una opción que hay ahora muy interesante en el norte de Florida, Northport, Sarasota, unas casas de lujo. Usted las compra en 5 años, han doblado su valor, y las rentas que están pagando en Estados Unidos por estas casas, porque están muy bien ubicadas en Florida, en unas playas preciosas, muy exclusivo, son aproximadamente 2,5 millones de pesos al mes. O sea, usted multiplique 2,5 por 12, ¿cuánto le sale? 24 más como 30 y tantos millones de renta. Me parece una excelente inversión. Así es que póngase en contacto con USA Inmobiliario. Aquí están las direcciones para inversiones ahí, y quizás seguro tienen otras opciones de inversión también. Bueno, la comisión investigadora por el caso Hermosilla citó a la comisión, seguramente para ser interrogado, para algo será, a todos los ministros de la Corte Suprema y a todos los que presiden las Cortes de Apelaciones, a toda la Magistratura Superior de la Justicia chilena la citó la comisión investigadora. Complicado, ¿eh? Está claro que a lo largo de los años en que este abogado, que era muy conocido, muy famoso, entiendo que era muy, muy eficiente, muy eficaz, entre otras cosas por sus contactos, ¿no? Seguro que tuvo tiempo de sobra para crear una tremenda red. Algunos directamente involucrados en informes, otros para otra cosa, otros indirectamente para alguna otra labor, tener contacto en distintas esferas de la vida nacional, todas las esferas. Un hombre que se mueve en el nivel en que se movía Hermosilla, que fue defensor de uno de los personajes acusados en La Moneda, no se olviden, ¿no? Es un hombre, un abogado que vive a ese nivel, que funciona a ese nivel, genera redes a ese nivel también. Ahora, yo no estoy diciendo nada de la gente de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Yo no sé, yo no formo parte de la comisión investigadora, así que no tengo idea por qué lo citaron, pero sin duda que este asunto va a ir mucho más lejos que las conversaciones telefónicas de Hermosilla a propósito de el ex inspector de la PDI y el caso que estaba atendiendo Hermosilla con otro ex inspector de la PDI. No, esto es más grande. Evidentemente que a lo largo de los años Hermosilla probablemente ha estado involucrado en otras situaciones no muy católicas, llamémoslas así, que, bueno, vamos a ir viendo. Esto es una noticia en desarrollo, como dicen. Vamos a ver. Pero como les he dicho tantas veces acá, la corrupción es un proceso colectivo. No es el tipo que le roba la chauchera a la señora, es un proceso que por necesidad lógica, funcional, requiere redes. Usted no puede corromper o distorsionar el funcionamiento de la máquina del Estado sin involucrar a otra gente. Eso es. Simplemente. Son redes. Y eso las hace más dañinas, las hace más peligrosas también, las hace más poderosas y a veces las hace más intocables por lo mismo. Llega un momento cuando el crimen, por así decirlo, o las redes de corrupción han llegado a cierto nivel crítico de poder, podríamos decir que de cierta forma se convierten en la normalidad y el Estado con medios de sanción, ya sea criminales o no, poderosos, para parar las acusaciones, para parar las demandas, para chantajear, para amilanar, para asustar, para aterrorizar, para chantajear, para todo, para extorsionar. Yo no sé a qué grado se ha llegado en Chile, pero claramente sospecho, como todos los ciudadanos, que estamos hace largo rato ya transitando por el camino que lleva a la situación que se vive en otros países, si es que no estamos ya ahí. Y la ministra Jara porfiadamente insiste en este tema de que los empresarios tienen que pagar más, tienen que subir los sueldos, tienen que pagar mejores sueldos. Y dice que no es un tema de voluntad, sino que
que tienen que pagar mejores sueldos. O sea, es un tema. ¿De qué es tema entonces, señora? Si usted tiene dos maneras de pagar cuando usted maneja una empresa, o usted se guía por simplemente el mercado que dice, para esta pega lo que se está pagando en el mercado es tanto, y usted paga eso para poder obtener gente, o usted emplea la voluntad, pues paga lo que le parece. Entonces una cosa o la otra, ¿no? No hay un tercer camino, señora Jara. Ahora, dice que lo que ganan ahora, para muchos chilenos no les alcanza para vivir. Eso es una frase absurda. Obviamente que les alcanza para vivir, o si no estaría muerto, digamos, 3/4 del país, pues estaríamos todos muertos, los que no nos alcanza para vivir. Claro que alcanza para vivir, pues. Vivimos, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces en realidad cuando se dice no alcanza para vivir? Quiere decir que no alcanza para vivir como quisieran vivir aquellos a quienes no les alcanza. Porque cualquier nivel que usted ponga de salario, señora Jara, esto es que es sabido, esto debiera usted saberlo, cualquier nivel que usted le ponga a una persona, incluso le sube el doble el sueldo, y al poco rato no le va a alcanzar porque va a tener otras aspiraciones más grandes. Va a gastarse ese extra y va a querer otras cosas, y para esas otras cosas no le va a alcanzar, lo cual no significa que se está muriendo de hambre y que anda vestido con harapo. Ya eso no pasa en Chile. Aquí no hay nadie que se esté muriendo de hambre y que ande vestido con harapo. Pero a la gente no le alcanza en el sentido que quieren tener un nivel de vida mejor que el que tienen, y una vez que se lo llegan a conseguir, vuelven a aspirar a algo más alto, y eso es un cuento de nunca acabar, señora Jara. Eso lo saben hasta los niños, pero parece que usted no. Entonces, es una mentira eso de que no alcanza para vivir. Claro que alcanza. Después la segunda cosa que dijo, que se siguen en los sectores empresariales con esta vieja tesis del chorreo. Señora Jara, una tesis, no por ser vieja, está equivocada. Porque yo le aseguro que la tesis acerca de que los cuerpos se atraen en forma proporcional a la masa e indirectamente proporcional a la distancia que formuló Newton en el siglo XVII sigue válida, fíjese. ¿Me podrá creer usted? Sigue válida, y por Dios que es vieja. Las demostraciones geométricas de Pitágoras siguen válidas, ¿me creerá usted? Tienen miles de años. No me diga, pero así es. Y además es verdad, lo que pasa que funcionó el chorreo. Lo que pasa es que la palabra fue muy fea. Se escogió en el momento en que alguien le escogió el chorreo, era una palabra fea, suena casi despectiva. Pero es un hecho natural de toda economía, que cuando crece, los primeros que reciben los beneficios son los que están directamente produciendo esa riqueza extra, el empresario, el inventor, lo que sea. Pero luego que se llena eso, empieza a manar hacia abajo, y todos se favorecen, y de hecho solo vivimos en Chile. O usted, señora Jara, me va a decir que la gente que usted llamaría desposeído ahora son igual que los patipelados que yo vi de cabro chico muriéndose de hambre. Eso sí que se morían de hambre en las poblaciones callampas. Claro que no. Lo que usted llama pobreza, o eso que no nos alcanza para vivir, es muy distinto al no me alcanza para vivir de hace 50 años atrás. Claro que funcionó el chorreo. Fea palabra, pero es lo que es. Toda economía crece de esa manera. No empieza a crecer primero por los de abajo y luego llega a los de arriba. Parte por arriba y se empieza a desprender y llega a todo el mundo, como nos llegó a todos los chilenos, y yo incluido y a usted incluida, en los años 90. Especialmente al principio de los años 90. A todos nos llegó. Todos empezamos a vivir mejor. Gente que nunca tenía auto tiene auto. Gente que no tenía televisor logró adquirir televisor. Gente que nunca podía salir de vacaciones, empezaron a salir de vacaciones. Gente que no podía comprarse más de un par de zapatos cada 10 años, se los compraban todos. Bueno, ¿para qué sigo? Es evidente que sí funcionó, señora. Y así es la única manera que funciona el crecimiento económico. Lo importante no es de dónde viene, si viene chorreando o viene subiendo la prosperidad. La cuestión es que llegue, ¿no es cierto? Y llegó a todos los sectores, algunos no tanto como otros, pero le llegó a todo el mundo en Chile. Negar eso es absurdo. O sea, va contra una cosa que usted probablemente no conozca, que es las matemáticas. Va contra las certezas matemáticas, señora Jara. Bueno, les cuento, amigos, Remodeling, la empresa para remodelar su departamento y su casa en temas de paredes, pisos, muebles de cocina y cualquier otra cosa a cargo de arquitectos. Pero fuera de los arquitectos, los demás, los pintores, los arregladores de
de pisos y los mueblistas de cocina son todos profesionales. Esta es una empresa de puros profesionales y entregan un trabajo impecable, me consta. Sigo con ajedrez, cursos ya iniciados, pero usted todavía puede entrar en algunos. Averigua en espacioajedrez.com. Fundamental para los niños chicos. Fundamental el ajedrez. Un juego que sin que se den cuenta les ordena la cabeza, la manera de pensar, y eso se les va a instalar de por vida, amigos. Hay un montón de opciones, un montón de cursos para toda clase de personas, para toda clase de edades. Están separados por grupos. Hay un club que usted puede pertenecer y los precios son ridículamente bajos. espacioajedrez.com, entre y averigüe. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que aún vende. Amigos, hoy día no les voy a mostrar ningún libro, no tuve tiempo, estoy en otra cosa en este momento. Yo trabajo de lunes a domingo, incluido el domingo. Y además, bueno, no sé, ya no sé si hay mucho interés de ustedes de que yo me tome unos 3, 4 minutos en hablar desde un libro. De repente tengo la sensación de estar arando en el mar con esto de los libros. No sé, pues cuéntenme ustedes. Yo sé que algunas personas sí me dan pelota y incluso me lo han agradecido, algunos por mail, pero este es un programa para muchas personas, no para 2 o 3. Pero en fin, no sé, tengo esa duda. Igual quizás mañana les voy a seguir mostrando libros, ya por último, por porfiado que soy. Y mañana, a propósito de mañana martes está con nosotros Nicole Rodríguez. Muchas gracias, nos estamos viendo.